Bienvenido a tu programa Destaques. Qué alegría recibirte. Como siempre, nos encanta saludarte. A ti que nos acompañas todos los días a través de distintas plataformas, YouTube, ntplay.com. Muchísima gente se suma a la familia de Claro que Destaques, sí, Carola. Sandy. Muchas personas se suman y gracias por dejarnos llegar hasta su hogar, hasta su pantalla, ¿verdad? A través de las plataformas digitales tenemos nuestro canal oficial. Tú nos buscas como Destaques, están todos nuestros programas, pero también estamos en ntplay.com donde están todos los programas de Nuevo Tiempo, ¿verdad? Es el sitio oficial. Y un saludo a las personas que están en Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, el resto del mundo, Carola. Nosotros estamos comenzando Destaques. Tendremos una hora de programación con temas interesantes como siempre. Temas interesantísimos, actuales, que sabemos que a ti te gustan, te interesan, por eso siempre te invitamos a que nos acompañes. Y hoy te hemos traído este tema actualísimo, ética y transparencia en la gestión de crisis. Samuel, vamos a estar conversando con un licenciado en comunicación que va a estar ayudándonos a detallar este tema, qué hacer frente a una gestión de crisis, pero cuál es el papel de la ética en este ámbito, ¿no? Exactamente, Carola, un tema muy importante porque siempre se habla, ¿no? De los valores, de la ética, Exactamente. cómo esto influye a la persona, ¿no? De manera personal, pero cómo influye a la empresa, ¿no? Y qué debe hacer la empresa cuando está pasando por alguna crisis de gestión, ¿verdad? En este caso, hay la persona encargada, cuáles son las estrategias que debe tomar cuando se avecina una crisis, ¿no? Porque todas las Exacto. empresas en algún momento han pasado por una crisis y si no han pasado, tal vez van a pasar. Entonces, tienen que prestar atención al tema que abordaremos el día de hoy, Carola. Así es, prestar atención, ética, ¿no es cierto? Integridad, Transparencia. principios éticos, Sí, transparencia, muy bien lo ha dicho Samuel, cuando nos toca enfrentar, ¿no es cierto?, una gestión de crisis, los valores. Qué importante es basarnos en los valores para hacer frente a situaciones diversas y complicadas que exacto. empresas, grupos, personas también lo vamos a tocar de Claro que forma sí. individual, ¿no es Claro que sí, cierto? Carola, ¿no? Y especialmente lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La transparencia. ¿Cómo es que debe actuar una empresa? Porque a veces Exacto. las empresas por querer ocultar alguna situación, ¿verdad? No son tan fidedignas. Esto realmente afecta también la reputación de la empresa. De todo eso estaremos hablando el día de hoy aquí en tu programa Destaque. Si tú tienes una empresa, si tú estás trabajando en una empresa, seguramente te vas a sentir identificado por alguna situación que tal vez has pasado, pero ¿qué hacer? Hoy estará con nosotros el licenciado Emerson Apaza y nos estará contando y hablando acerca de este tema importante, Caro. Así es, importantísimo. Así que prepárate porque en breves minutos ya estaremos recibiendo aquí a nuestro invitado. Pero como siempre, la información importante a continuación a través de la siguiente nota. La ética y la transparencia desempeñan un papel fundamental en la gestión de crisis en todo el mundo. En un contexto de incertidumbre y desafíos inesperados, la forma en que los líderes y las organizaciones abordan la crisis no solo afecta su reputación, sino también la confianza del público y el bienestar de las comunidades. En este sentido, la adhesión a principios éticos y la transparencia en la toma de decisiones son esenciales para mitigar el impacto negativo de las crisis y fomentar la resiliencia a largo plazo. La ética y la transparencia son pilares fundamentales de un buen liderazgo responsable, especialmente durante tiempos de crisis. En lugar de ocultar información o tomar decisiones basadas en intereses egoístas, los líderes éticos priorizan el bienestar común y actúan con integridad, honestidad y responsabilidad. La transparencia, por su parte, implica divulgar información relevante de manera abierta y oportuna, lo que ayuda a construir confianza y credibilidad con todas las partes interesadas. Según una encuesta global realizada por la Organización de las Naciones Unidas, el 87% de los ciudadanos considera que la transparencia es esencial para construir la confianza en las instituciones, especialmente en tiempos de crisis. Además, un estudio realizado por el Foro Económico Mundial reveló que las organizaciones que priorizan la ética y la transparencia en su gestión de crisis tienen un 25% más de probabilidades de recuperarse completamente y mantener la confianza del público. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de numerosas crisis que han puesto a prueba la integridad y la transparencia de los líderes y las organizaciones.
Por ejemplo, el desastre ambiental en Exxon Valdez en 1989 y el derrame de petróleo de Deepwater Horizon en 2010 son ejemplos de cómo la falta de transparencia y la mala gestión ética pueden tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las comunidades afectadas. En la gestión de crisis, es crucial adherirse a principios éticos que guíen las decisiones y acciones de los líderes y las organizaciones. Estos principios pueden incluir la priorización de la seguridad y el bienestar de las personas afectadas, la comunicación honesta y precisa, la rendición de cuentas por errores o malas prácticas y el respeto por los derechos humanos y la dignidad de todas las partes involucradas. Para promover la ética y la transparencia en la gestión de crisis, las organizaciones pueden implementar diversas estrategias, como establecer políticas claras de conducta ética. Y hoy también hablaremos acerca de decisiones, cómo es que las decisiones influyen, ¿verdad?, al momento de atravesar una crisis, porque el tema que estamos abordando el día de hoy es la ética y la transparencia en la gestión de la crisis, un tema muy importante. Vamos a hablar de valores, vamos a hablar de ética, de transparencia, cómo es que en este caso el departamento, ¿no?, tiene que acompañar esta crisis y qué debe hacer frente a una crisis, Carola. Exacto, las estrategias, ¿no es cierto? ¿Cómo se debe manejar? Vamos a hablar también, Samuel, amigos, sobre la responsabilidad social corporativa, ¿no es cierto? Qué importante es esto. Y bueno, en fin, muchísimos aspectos que entran dentro del tema que hemos elegido para hoy, ética y transparencia en la gestión de crisis. Comunicador social nos estará acompañando para desarrollar este tema. Así que estamos listos, esperamos que tú también lo estés allí del otro lado. Nos vamos a unos consejos importantes aquí en Nuevo Tiempo. Regresamos con más. Es momento de nuestra entrevista hoy en Destaques con el tema que hemos elegido presentarte, ética y transparencia en la gestión de crisis. Y para desarrollar el tema de hoy nos acompaña el licenciado Emerson Apaza, él es comunicador social. Bienvenido, Hola, ya nos has Carola. acompañado en otros programas. Así ¿Cómo es. estás, Emerson? Bien, gracias a Dios, Carola. Bueno, para mí es una alegría, siempre un placer estar acá en el programa Destaques para compartir temáticas importantes, ¿no? Como la que vamos a hablar a continuación. Exacto, nosotros Gracias. agradecidos por tenerte aquí en el programa. Licenciado en Comunicación Social, Emerson, Así es. ¿qué te hace elegir esta carrera, esta área de comunicación social, Emerson? Bueno, como cada persona cuando está en un ámbito de estudios, yo recuerdo todavía cuando estaba en primaria, secundaria, uno piensa y dice, ¿qué quiero estudiar, no? Y la verdad, uno va intentando una carrera y otra carrera y al final no sabe en sí mismo qué realizar. Yo prácticamente tengo una personalidad muy, llamemos, múltiple. Ajá, Son muchas cosas las que me agradan. Y vi que en la comunicación podía hacer de todo, podía hablar de todo, ¿no? ajá. Obviamente sin ser especialista en algo, pero podía abarcar muchas cosas para poder comunicar una información veredicta, ¿no? A las personas, a la sociedad. Hoy en día más que nunca creemos que manejar una buena información responsable es muy importante, ¿no? Exacto, Sí, claro que sí, muy bien. Aparte, Emerson, quienes lo conocemos, nuestro compañero allí tiene habilidades, tiene talentos, ¿no es cierto?, en relación a la música, canta, toca. Bueno, pero hoy vamos a hablar, Emerson, acerca de este tema que consideramos importante de abordar, ética y transparencia en la gestión de crisis. Pero yo quiero comenzar definiendo, ayúdanos a definir. ¿Qué muy bien. entendemos por crisis, Emerson? Sí, justamente cuando hablamos de la gestión de crisis, nos estamos refiriendo específicamente a un tema institucional, Mm, empresarial, ¿no? sí, Obviamente, cuando hablamos de crisis, podemos hablar de diversas maneras, diversos ámbitos, pero cuando hablamos específicamente, y el programa de hoy lo que nos vamos a enmarcar, es justamente en este tema institucional empresarial. sí. Entonces, una crisis es una circunstancia o situación que llega de manera imprevista, Ujú, ¿no? Y que afecta a la imagen, a la reputación de la empresa o la institución. sí. Y por eso hoy en día esta temática es muy importante porque
¿Quién ya no hace empresa hoy en día? Emprendedores, instituciones, Exacto. organizaciones, tanto estatales, gubernamentales, privadas. Todo se maneja en relación a una institución, empresa o emprendimiento en este caso. Así es. Entonces todos tenemos ante la sociedad, ante una opinión pública, una imagen, Ujú. una reputación. Y cuando llega una situación de crisis, es justamente eso, afecta totalmente a la imagen, a la reputación de la institución, de la empresa, y ahí es la pregunta, ¿qué debo hacer ante una Ujú. crisis, no? Y justamente el área de la comunicación, ¿no? Tiene mucho que ver con esto en la comunicación organizacional, institucional, que da las herramientas y los parámetros para poder manejar esta crisis institucional. Y como tú bien decías, uno de esos factores tiene que ver con la ética, ¿no? Al La manejar ética. estas situaciones. Exacto. Y justamente quiero preguntarte cuál es el papel de la ética en una gestión de crisis, en el manejo de esta situación. Mira, Carola, cuando llega una crisis a una institución, a una empresa, y ahí, como indicamos, ya sea privada, gubernamental, ¿no? Este, siempre hay dos partes Ujú. afectadas. Siempre va a haber dos partes afectadas, pero la que más, llamemos así, es afectada es la institución. Porque nosotros tenemos personas, otras instituciones que confían en nosotros. Por ejemplo, Sí, una empresa privada, ¿no? Que no sé, se dedica a vender un producto y los clientes son afectados por una situación que pasó. Eh, Otras instituciones con las que hacemos contratos, proveedores, hay mucha gente que está alrededor nuestro que está afectado, involucrada, ¿no? involucrado. Ujú. Entonces, la ética busca canalizar que cuando llega una crisis podamos pensar en ambas partes. No solamente como empresa yo pensar en salir bien yo, Claro, en dejando a un salvar lado la la contraparte. reputación, la imagen. Exacto. Es Ujú. como cuando hay un problema entre dos personas, siempre la justicia va a tratar de conciliar para poder llegar a un Ambas acuerdo, partes. ¿no? Ujú. Entonces la ética nos lleva a eso, ¿no? De manera institucional, porque hay muchas instituciones que por salvar, como dicen, cuando el bote se está hundiendo, sálvese quien pueda, Sí, exacto. y gestionan la crisis de una manera unilateral, Ujú. como decir, yo me salvo y los demás no me importa, no me interesa. Ujú. Pero eso es una mala decisión porque al final la ética nos lleva siempre a poder entender que cuando nosotros somos empáticos institucionalmente, esto va a salir a flote para bien. Y quien va a salir beneficiado también es la misma institución. Claro. Entonces la ética canaliza este tema tan importante cuando empezamos a realizar un plan de acción, cuando podemos realizar un plan de gestión de Ujú. crisis, etcétera, ¿no? Exacto, pensar en todas las Así partes. es. Ahora, ¿cuál es la importancia de la honestidad, de la integridad en todo este proceso de gestión de crisis, Emerson? Alguien dice que la honestidad y la integridad puede ser lo mismo. No es así, ¿no? Son valores Ujú. que nosotros, y las instituciones tienen, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser honesto. No sé si me permites dar una Sí, claro analogía, que ¿no? sí, por Por favor. ejemplo, una pareja, ¿no? Estaban en un hotel y el varón, ¿no? Hace una llamada y pide una pizza, ¿ya? Llega la pizza calientita en el horario, excelente, y bueno, la persona paga, le da el cambio y obviamente el repartidor de pizza se va. Y cuando el hombre trae la pizza en la mesa con la pareja, quieren empezar a comer, se da cuenta que le dio de más en el cambio. Ujú. Entonces, él, como era honesto, dijo lo siguiente, no, el muchacho trabaja, se esfuerza y está llevando un dinero que no, o sea, no. Y llamó a la empresa, ¿no? Y dijo, saben, yo pedí una pizza y me dieron un cambio de más, quisiera devolver, por favor. Y se pueden mandar al muchacho que vino. No se preocupe, muchas gracias la empresa. Ujú. Entonces, a los minutos, tocaron la puerta del apartamento ahí en el hotel y no solamente estaba el dueño de la pizza, habían tres medios de comunicación, que resulta que él Llamó la llamó atención por ese ser honesto, acto, ¿no? ¿no? Porque era honesto. Como era honesto, dijo, mira, estamos acá con nuestro, llamemos así, cliente del mes. Ujú. Y trajeron medios de comunicación porque usted realmente no ha hecho algo, algo pequeño, ha hecho algo grande. Pero la reacción del señor, del cliente, fue inmediatamente cerrar la puerta. No quiero cámaras, por favor. Yo no quería esto, solo quiero beber el cambio, Ujú. por favor. Y el dueño de la pizzería, conmocionado, dijo, pero ¿por qué? Si esto es algo bueno, te, te ayuda a ti. Pase, por favor. Y le hizo entrar al apartamento, cerró la puerta y le dijo, por favor, no quiero nada. ¿Por qué? Porque la mujer con la que estoy acá no es mi esposa. Oh, bueno. Él era honesto, Ujú. pero no era No íntegro. era exacto. Entonces, en las empresas, cuando hay así una circunstancia, una crisis,
uno tiene que ser honesto e íntegro a la vez. Ujú. Porque uno puede ser honesto en tratar de dar, la honestidad tiene que ver con dar la información correcta, con dar todos los datos que repercuten en la situación, pero sin dejar a un lado La la integridad de la integridad. institución. Cada Ujú. institución tiene su misión, su visión, a qué es lo que quiere llegar. Y a veces en una situación de crisis, las instituciones hacen a un lado sus principios, sus Sí. valores que les han llevado a esa situación por solamente opacar un problema, digamos, minúsculo. En vez de Ujú. ser minúsculo, lo amplifican porque solo quieren ser honestos y no íntegros, ¿no? Exacto. O al revés, puede ser que una empresa quiera salvar solo sus principios y valores y por cuidar su integridad no puede ser honesto y no Ujú. puede dar toda la información a los medios o a las instancias pertinentes, ¿no?, que involucran en el caso. Es una gran Exacto. diferencia que son dos situaciones importantes que hay que tomar Claro, en claro, y cuenta. gracias por este ejemplo, ¿no es cierto?, que nos muestra realmente la importancia de estos 2 principios, de estos 2 elementos: integridad, honestidad, la fidelidad que necesitamos, ¿no es cierto? Así Ahora, es. ¿cuáles son, los principios éticos clave, Emerson, que deben guiar la respuesta frente a esta situación de crisis? Mira, cuando existe una situación de crisis, uno no puede dar así acaloradamente o llamemos así. Obviamente, la respuesta inmediata es muy importante, Ujú. pero antes de dar una respuesta, cuando tú decías estas temáticas o principios éticos, tienen mucho que ver con un plan de contingencia, que es llamado el plan de gestión de crisis, ¿no? En otras palabras, una empresa que no tiene un plan de gestión de crisis está viviendo en un mundo de fantasía, Ujú. porque los problemas siempre están, siempre van a existir y siempre van a llegar. Y nos La toman de y sorpresa nos toman de muchas sorpresa. veces, La ¿no? pregunta no es que yo no tengo problemas. La pregunta es, ¿cuándo va a ¿Cómo? llegar ese Mm. problema y qué voy a hacer frente a eso? Y justamente el plan de gestión de crisis comunicacional nos ayuda en eso. Hoy en día, después de la pandemia, las instituciones, bueno, aunque antes también ya se practicaba mucho, Sí. pero ya con la pandemia, toda institución se ha dado cuenta que la comunicación, ¿no?, es un papel importante en la empresa porque es el rostro. Entonces, la comunicación no solamente tiene que ver con la imagen, tiene que ver también con este tipo de planes de cuidar la reputación institucional. Entonces, cuando hablamos de un plan de gestión de crisis, ahí tenemos enmarcado varios principios éticos que ahora podemos empezar a desenvolver uno por uno, podemos empezar a hablar, pero no podríamos hacerlo sin tomar en cuenta una planificación. ¿Y qué significa esto? Una planificación tiene que ver con ensayos, Mm. con simulacros. Por ejemplo, una institución, puede ser que esta gestión o la gestión 2023 la ha ido bien, no tuvo ni una situación de crisis, excelente, pero eso no significa que el 24 sea lo No va a mismo. haber, claro. Entonces, siempre el plan de gestión de crisis nos va a llevar a tener un comité de crisis que hace este tipo de simulacros. Puede hacerlo bimensualmente, Ujú. trimestralmente. Un ataque puede ser, no sé, una situación ahí con recursos humanos. Ahora, la crisis puede ser interna o O externa, externo, ¿no? exacto. Ahora, también puede ser una crisis también gestionada en el ámbito de las redes sociales, que es otro ámbito, ¿no? Hay varios Ujú. ámbitos: político, financiero, tema del personal. La crisis siempre va a estar ahí. Entonces, creemos que siempre para que una persona pueda empezar a dar una solución a una situación de crisis, tiene que tener un plan. Si no tenemos un plan de crisis, estamos perdidos, ¿no? Entonces, Exacto. la planificación nos ayuda a anticipar lo que puede llegar a suceder. Y quiero darte una palabra, que esto es muy Sí. importante, ¿no? El monitoreo. ¿Qué es monitorear? Es estar viendo qué es lo que la gente dice de mí. ¿Qué es lo que el público, ¿no?, las personas con los que yo tengo anexos hablan de mí? Ese monitoreo es muy importante. Comentarte que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en esta institución que es la Iglesia Adventista del Sí. Séptimo Día, Ujú. ¿no? Tiene su departamento de comunicación que trabaja justamente con esta situación de planificación ante gestiones de crisis. Y tenemos nosotros como departamento una herramienta, ¿no?, que se llama el Comunique 360. Es una herramienta obviamente de paga en la cual nosotros monitoreamos qué es lo que los medios de comunicación, las redes sociales dicen, en este caso, de la iglesia adventista, La imagen que se la imagen. proyecta, ¿no? Porque, o Ujú. sea, como la institución es a nivel mundial, tiene presencia en más de 200 países, eh, es muy importante porque nosotros tenemos una imagen a nivel mundial, a nivel sudamericano y en este caso también a nivel de país.
¿no? Del habla Exacto. hispana, también en el área obviamente de portugués, acá en toda Ujú. Sudamérica. Entonces, como institución, amerita tener este tipo de plataformas de monitoreo para saber qué es lo que están hablando y eso nos ayuda a prevenir futuras gestiones de crisis. ¿Por qué? Porque en tal situación está pasando esto, nos anticipamos, Ujú. ¿no? Entonces, son así herramientas que podemos ir mencionando para que las empresas e instituciones puedan tener un monitoreo y poder prevenir lo que puede llegar a ser Sí, más adelante tú una crisis. mencionaste la importancia de anticiparnos, ¿no es cierto? Y vamos a continuar desarrollando este y otros aspectos importantísimos dentro de nuestro tema ética y transparencia en la gestión de crisis con nuestro invitado, el licenciado Emerson Paz. Es momento de hacer una brevísima pausa. Enseguida estaremos ya con Samuel en nuestra mesa conversando más de este tema. La pausa, regresa. Continuamos en tu programa Destaques hoy hablando acerca de la ética y la transparencia en la gestión de crisis con nuestro invitado, licenciado Emerson Apaza, licenciado en Comunicación Social. Estamos con Sami aquí ya en la mesa. ¿Qué te parece el tema de hoy, Sami? Muy bueno el tema y bueno, bienvenido nuevamente Gracias, Emerson Samuel. acá a Destaques. Es muy bueno tener ahí tu aporte profesional, ¿no? Y hacia ese ejemplo acerca de la honestidad, la integridad, realmente excelente, ¿no? Como una persona debe ser una persona íntegra, ¿no? A veces uno piensa, no, pero yo soy honesto, ¿no? Pero ¿dónde está ahí la integridad de la persona, de la Exactamente. empresa y demás? Y creo que es importante, ¿no? Hemos estado revisando ahí algunos términos y yo ya quiero lanzar mi Sí, pregunta, Caro, si me permites. claro que sí, Sami. Porque ustedes estaban hablando acerca de algunos aspectos importantes, pero vamos a hablar un poquito ahora acerca de la transparencia, Emerson, ¿no? Claro que sí. ¿Realmente esto afecta la opinión de las personas cuando hablamos nosotros de una gestión de crisis? ¿Cómo es que afecta esto de la transparencia? Y si nos puedes un poquito ayudar a entender el concepto de transparencia. Mira, obviamente cuando hablamos acerca de la transparencia, y como decíamos hace un momento, Carola, tiene que ver con los principios éticos en la gestión de crisis. La transparencia es fundamental porque tiene que ver con la honestidad y tiene que ver con el respeto, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona te habla transparentemente, en otras palabras, te dice las cosas como son, ¿tú sientes confianza en esa Sí, persona? claro, por Es lo mismo en supuesto. una institución. Cuando una institución te da una información honesta, veredicta, con respeto, te está mostrando transparencia, Y la ¿no? credibilidad, tú crees, Exacto, ¿no? Claro, tú Ujú. crees y especialmente cuando hay una gestión de crisis, muchas personas tratan de apagarlo Mm. en vez de manejar esta situación con transparencia. Por ejemplo, no voy a hablar acerca de marcas para no Sí. deslindar, ¿no? Pero bueno, resulta que en el país donde yo radico, eh, en una empresa, en una gaseosa, ¿no? Encontraron un animal Uy, dentro de la uy, botella de una gaseosa. uy. Imagínate, y esto pasó recientemente, ¿no? Esta gestión. ¿Y qué hizo el empleado que vendió? Quiso tapar la situación dándole otras 6 botellas más de soda de manera gratuita. Ujú. Pero no, la persona no cayó, hizo un video y ustedes saben, estamos en la era de la Sí, información, ¿no? claro. Entonces sacó un video, imagínense cómo por querer tapar esa situación. La empresa, ¿no? Ya en este caso, la empresa institucional que proveía y realiza este tema de las sodas, ujú, no supo manejar la situación, no tuvo transparencia, quiso opacar la situación, no dar una información veredicta, claro. ¿no? Y lamentablemente fue totalmente en contra de la institución, porque ellos no supieron decir a la población, los stakeholders inclusive, ¿no? Ujú. Cómo era la situación. Entonces la transparencia nos lleva a un marco de ética, ¿no? Es parte de esos principios éticos, pero que nos hablan acerca de la verdadera, lo que nosotros queremos saber, qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, Y Claro. eso nos ayuda a poder tener credibilidad y poder seguir claro, confiando en la situación, porque problemas todos tenemos, Exacto. ¿no? Pero claro. y en La ese gente, sentido, Emerson, la gente se da cuenta, ¿no? Cuando Sí. en este caso una empresa, una institución no es transparente, ¿no? Esto realmente afecta, ¿no? A la percepción que en este caso, ¿no?
el cliente, las personas tienen acerca de la empresa, ¿no? Porque estamos, como tú decías, ¿no? Viviendo en una época donde existe mucha información, hay muchos videos y como que no te la puedes contar a la persona, ¿no? O Así sea, es, la no. persona ya sabe, ya se Ya imagina cuál fue, es la ya volvió, situación. ya No puedes está. tapar el sol Exactamente, con un dedo, averigua, ¿no? Como ingresa a decimos. internet, redes sociales, ve videos y demás. En ese sentido es importante y me gustaría un poquito en esta parte que podamos tener un poco de reflexión para las empresas en el sentido de que puedan ser transparentes, ¿no? Porque a veces Así es. queremos tapar alguna situación cuando la gente ya sabe y esto incluso Exacto, puede tener un efecto negativo, ¿no? Para la Así es. empresa. claro. Justamente, Samuel, por eso es tan importante que las instituciones, hasta desde un mínimo negocio, ¿no? Puedan contar siempre con un equipo, ¿no? Con un equipo de trabajo. Hoy en día podemos saber muchas cosas, pero el abarcar todo, ser todólogos, Mm, no va a traer nada bueno a la institución. Por más negocio, por más pequeño que sea el negocio, ¿no? Tiene que tener siempre un profesional, alguien. Hoy exacto. en día, por ejemplo, las empresas, las instituciones están acostumbradas a contratar a contadores por el tema de los impuestos, facturas y temas impositivos de cada país, Sí, ¿no? Entonces, es tan importante eso, como también el ámbito legal, ¿no? Es importante el tema de las leyes, principios, etcétera, ¿no? Tener toda esa documentación. Pero al igual que eso es hoy en día tan importante que una institución y una empresa pueda contar con un equipo comunicacional, ¿no? Que pueda generar este tipo de herramientas y canales para poder mantener la integridad de la institución, la exacto. credibilidad, la reputación, ¿no? Entonces, creamos o no, tenemos nomás en este caso, tener profesionales que nos ayuden a poder manejar esto, que Que asesoren. asesoren. Claro. El caso, el ejemplo que tú acabas de dar, ¿no? De esta empresa X, qué distinto hubiera sido que un equipo de profesionales asesore, en todo caso, a toda la entidad y, bueno, no solo un funcionario haga lo que hizo, que fue Así peor es, y que así tuvo es. una repercusión mucho más negativa, Y ¿no? hablamos de pérdidas incluso, ¿no? Por O sea, de Así supuesto. pérdidas, es. imagino que grandes, significativas. Hay varios casos que no solamente, si nos ponemos a pensar a nivel nacional, sino también a nivel mundial, Ah, uf, la repercusión ha sido tremenda, que la persona es como que, no es que pierdes un cliente, ¿no? O sea, estás perdiendo mucha gente, Exacto. credibilidad y lo que tú decías, ¿no? Esa reputación que tiene la empresa, que es muy difícil nuevamente de volver, ¿no? A tener Sí, esa a reputación, de que restaurarla. la Estamos gente hablando de la confíe. imagen, ¿no? Que Exacto. estamos hablando de la imagen y también de la responsabilidad social, ¿no? así es, Dependiendo de las empresas, dependiendo de los rubros. ¿Cuál es en este caso, Emerson, el impacto? Porque hay un impacto. El así es. impacto de la responsabilidad social corporativa, que así se lo conoce, en la gestión de crisis. Bueno, esto ya tiene que ver, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, con instituciones ya, llamemos así, que trabajan con temas de el medio ambiente, Ujú, ¿no? Que trabajan con temas que afecta a la sociedad sí, misma, ¿no? Cuando este tipo de empresas tienen crisis, no solamente ya afecta en este caso a la empresa y la contraparte, ya implica a toda una sociedad, mm, implica al mismo medio ambiente, qué políticas entonces estamos realizando, por ejemplo, empresas mineras, empresas sí. hidrocarburíferas, ¿cuál es ese compromiso ético y transparente que ellos tienen frente a una crisis? Ustedes han escuchado muchas situaciones en diversos países cuando conductos de gas explotan o se perforan Sí. en el mismo océano, ¿no? Ujú. Conductos de petróleo que van en este caso, tienen una fuga y contaminan Claro. Las animales, aguas, peces, las exacto. aguas, el tema de la basura, por ejemplo, ¿no? Una situación que no podemos echar de lado. Entonces, justamente esta responsabilidad social corporativa llama a eso, a que cuando uno tiene una situación de crisis, no solo tiene que pensar en el tema, obviamente, de honestidad e integridad de la empresa, sino también del entorno social, Ser político. responsable, Por ¿no? En ejemplo, este caso. exacto, por ejemplo, habla acerca de los derechos humanos, el medio ambiente, ética empresarial, ¿no? Entonces, es un ámbito más, es un tema más amplio y por eso reitero, queridos amigos y los que nos están viendo, ¿no? Los que tenemos empresas, instituciones, emprendimientos, siempre, siempre nosotros tenemos que tener un profesional que nos pueda ayudar a esto. No vamos a contratarlo, obviamente, los 7 días de la semana, mensual, anual. Podemos contratar un plan de prevención, ¿no? Tener un proyecto ahí ya guardado para nuestra institución, ¿no? Como decíamos hace un momento también.
la mayor, llamemos así, el mejor método para poder llevar adelante una crisis es la anticipación. Y nosotros tener siempre un plan de gestión de crisis, ¿no? Que pueda ser bien elaborado, contextualizado a mi emprendimiento, a mi negocio, a mi empresa, ¿no? Hoy en día, una institución sin un departamento comunicacional que genere este tipo de estudios Ujú. no es concebible. Sí. Una empresa estatal o una institución estatal municipal que no tenga un departamento que prevea este tipo de situaciones no es Y tú concebible, ¿no? hablas de prevención y de anticiparse, Exactamente, ¿no? Me pareció muy exactamente. interesante, importante ese aspecto de tener ese equipo de trabajo, tener un plan para que te ayude a anticiparte a estas crisis Exactamente. tan... Y hablando de ese punto, antes de pasar a otro, porque ustedes mencionaban en el anterior segmento acerca del plan, Ujú. ¿no? Que se debe hacer. ¿Podemos tener más o menos un ejemplo, Emerson, de cómo hacer un plan para gestionar la crisis ahí, para que nuestros amigos después averigüen un poco Así más, es. Ujú. ¿no? Y algo importante que decía Emerson es tener profesionales, ¿no? Siempre acá en Destaque nosotros Sí, mencionamos el hecho de ir y visitar un profesional que nos ayude, que nos asesore, ¿no? Porque en exactamente, internet podemos encontrar ahí bastante información al respecto, pero tal vez no es fidedigna o no se aplica a la situación que va a pasar o no se aplica a la empresa, ¿no? Sin exacto. embargo, creo que es importante que podamos tener tal vez un pequeño ejemplo, Emerson, de cómo es que o qué elementos tiene que tener un plan para evitar en este caso Claro que las sí, Samuel, situaciones. ¿no? Cuando hablamos de un plan de gestión de crisis, tenemos que responder a cuatro preguntas importantes, ¿no? Porque ustedes saben, un plan se anticipa a lo que nosotros vamos a comunicar de manera honesta, ética, transparente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a comunicar en relación a la situación? Imaginen, tenemos una situación de crisis acá, ya. Ujú. ¿Qué vamos a comunicar? ¿A través de qué medios? Vamos a utilizar medios comunicacionales tradicionales, redes sociales, notas de prensa, comunicados de prensa. Todo eso amerita un análisis, ¿no? En base a la situación de crisis que estamos Sí. viviendo. Otro tema importante, ¿quién lo va a hacer? Ujú. ¿Quién va a comunicar? A veces ese es un tema muy importante. Nosotros en una empresa, en una institución, tenemos siempre una cabeza, ¿no? Y cuando hablamos de gestión de crisis, nosotros siempre tenemos que cuidar a ese La- cuerpo administrativo. No podemos permitir que eh, la El institución salga, gerente ¿no? El o la gerente persona. salga, digamos, a dar una explicación. ¿Por qué? Alguien dice, pero no, es mejor si él sale, ¿no? eh, Hay procesos y de acuerdo a la crisis uno tiene que ver quién puede comunicar, porque hay situaciones de crisis que puede hacerlo un vocero, Ujú. una persona, y depende del ámbito. Por ahí no tiene que ver con algo administrativo, por ahí tiene que ver con algo en el ámbito financiero. Entonces, el Exacto. más correcto es tal vez el gerente financiero que pueda dar esta situación. Además que eso muestra, perdón que te interrumpa, ¿Sí? que tienes un equipo Así que es. está Claro, trabajando, ¿no? Porque muchas exactamente. veces el dueño de la empresa, pero no hay un equipo que está trabajando y gestionando, y eso ya dice mucho, Dice mucho. ¿no? Tienes una persona que está viendo esto y no eres tú el que está Exacto. saliendo ante todo. O sea, por eso esa situación en el plan es muy importante antes de poder realizar esto, ¿no? Ver estos Ujú. puntos, ¿no? Lo que les decía, qué vamos a comunicar a través de qué medio, quién lo va a decir y la última pregunta, ¿a quiénes se va a dirigir? ¿No? Porque como les digo, cuando hablamos de gestión de crisis, hay muchos ámbitos, muchas áreas, Sí, y nosotros como profesionales tenemos que saber canalizar esta situación, exacto. ¿no? Y obviamente cuando hablamos ya Direccionar. de un plan de crisis, hablamos obviamente, para hacer un plan, como ustedes saben, sí o sí tenemos que partir de una investigación previa, Y quiero, ¿no? Emerson, que hablemos luego de esta pausa de esa Ok, investigación previa, de la importancia de realizar esa investigación previa. Pero es momento de darle un recado a nuestros amigos. ¿Tú has escuchado acerca del proyecto Ángeles de Esperanza, Emerson? así, soy muy, llamémoslo así, me gusta mucho este proyecto porque prácticamente gracias a este proyecto creemos que programas como este llegan a las personas, ¿no? Para Exactamente. orientarlas, Y ¿no? Samuel nos va a dar detalles de este lindo proyecto, Sam. Claro que sí, Carola. Yo tengo toda la información para nuestros amigos que están viendo Destaques, porque el proyecto Ángeles de Esperanza consiste en la donación voluntaria financiera para que nosotros podamos seguir produciendo este tipo de programas. ¿Qué te está pareciendo el programa del día de hoy? Tal vez estás con una empresa, estás pasando alguna crisis o quieres hacer un plan. Toda esta información llega gracias a ti, gracias a los Ángeles de Esperanza,
que como te lo mencioné hace un momento, son personas que de manera voluntaria dicen, quiero hacer mi donación, me gusta Destaques, me gusta Nuevo Tiempo, para que ustedes puedan seguir produciendo este tipo de programas. Ingresa ahora mismo al sitio que aparece en tu pantalla, que es angeles.nuevotiempo.org, para enterarte de todos los proyectos que tenemos como Nuevo Tiempo, tanto en la televisión, en la radio y también en las plataformas digitales. Y no lo pienses más, saca ahora mismo tu celular, haz tu donación, no interesa el monto, sino la intención de tu donación. Hoy estamos hablando, amigos, acerca de la ética y la transparencia en la gestión de crisis. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero luego de estos consejos estaremos retornando con el último segmento de tu programa Destaques. Estamos en nuestro último bloque aquí en el programa, hoy hablando acerca de ética y transparencia en la gestión de crisis con nuestro invitado, el licenciado en Comunicación Social, Emerson Apaza. Y estábamos repasando, Samuel, Emerson, acerca del plan de gestión, para conocer un poco en detalle acerca del plan de gestión Y y de una mencionaba esos, investigación que es necesaria, exactamente, ¿no? y mencionamos estos 4 elementos, Carola. Yo sé que el tiempo es corto y ahí los amigos que estaban escuchando el programa en la pausa, no sé si recuerdan ahí los 4 elementos. No le voy a preguntar Ujú. a Carola porque yo sé que Carola sabe, pero voy a preguntar ahí a Emerson que nos refresque un poquito esos 4 elementos que son importantes para hacer un plan de crisis. Bueno, eran preguntas importantes que nosotros Preguntas. debemos responder antes de poder realizar este plan de gestión de crisis, ¿no? Sí, La primera era, por ejemplo, ¿qué se va a comunicar, ¿no? En torno a la información. Esta información tiene que ser basada con principios éticos, transparentes, honestos y de respeto para ambas partes, ¿no? bien. Hemos indicado a través de qué medios vamos a utilizar las redes sociales, vamos a contratarnos en un espacio en un medio de comunicación tradicional, televisión, radio o prensa escrita. El tercer punto es quién lo va a hacer, ¿no? Elegir a la persona tomando en cuenta, en este caso, la misma crisis, ¿no? A veces no puede ser inclusive mismas personas de la administración, Mm, puede ser el mismo comunicador de la institución, sí. ¿no? Un portavoz. Por ejemplo, los gobiernos tienen voceros oficiales, ¿no? No es el presidente que siempre va y sale y Claro. anuncia, tiene un vocero específico, su trabajo es Sí, ese. Entonces, también en las instituciones podemos tener un vocero oficial, ¿no? Que pueda hablar y abarcar acerca de todos los en temas nombre de, en ¿no? nombre de. En nombre de la. Y la cuarta pregunta también tiene que ver algo muy importante, ¿a quiénes nos vamos a dirigir, ¿no? A veces el error que cometen las instituciones es solamente dirigirse a la opinión pública, Mm, tomando en cuenta que yo me tengo que dirigir a mi cliente, porque les ha afectado. Entonces yo tengo que dar una información que satisfaga y que pueda tener credibilidad a la persona correcta, al público correcto a quien yo quiero hablar, ¿no? Eso ujú. es muy importante en Bien, la elaboración del plan de crisis, ¿no? Ahora sí bien. nos podemos ir al plan. Sí, Claro que sí. claro, Ahora vamos sí, al plan. vámonos al plan. Ahora sí nos vamos al plan. Miren, obviamente todo plan, ¿no? Tiene que ver con una investigación previa. Y ustedes conocen que en cualquier ámbito de la investigación, hacer un diagnóstico. El diagnóstico, hay muchas herramientas, instrumentos para tener información previa, pero el más conocido es el famoso FODA, ¿no? O Ujú, DAFO también que le llaman, donde abarcan nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y Debilidades, sí. amenazas, ¿no? sí, Las fortalezas y las debilidades siempre van a ser de un ámbito interno y las oportunidades y amenazas de un ámbito externo. Entonces, el plan de gestión de crisis también se basa en este diagnóstico de la institución, de la empresa, a través de una investigación inicial, una investigación previa. Ese es el primer paso de un ok. plan de gestión de comunicación, Investigación. investigación. Una Ujú, vez que tenemos esto, nos trazamos objetivos, ¿no? Objetivos para poder llegar a una meta específica en relación cuando sucede una crisis. Cuando pasa una crisis, ¿qué es? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a solucionar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Identificamos los públicos, ¿no? Este es un tercer paso. Quiénes están involucrados, obviamente la institución, stakeholders, personas con las que tengo tal vez contratos, proveedores, clientes, quiénes. Tengo que ujú, identificar la crisis a quiénes está afectando. Obviamente un aspecto muy importante del tema del plan de gestión de crisis es conformar y crear el comité de crisis, ¿no? Dentro de la empresa. Dentro de la empresa, ujú. que puede ser la misma reunión administrativa o solamente pueden ser 4 o 5 personas, donde está sí o sí el comunicador o la persona que está viendo este tema, ¿no? Ujú. Ya. Porque él tiene las estrategias. Este comité de crisis analiza y dice qué es lo que se va a decir ante los medios de comunicación, ante una entrevista que se le invita y quién va a hablar.
El comité de crisis es el que decide, Carola, ¿no? Ok, Hace rato decíamos, ¿no? ¿Quién va a hablar? No es que ya yo voy a hablar porque yo hablo claro, mejor. No, claro. tenemos que elegir, en este caso, el comité elige. Imagínate bien una crisis y ese ratito te vas a reunir, ese rato, ese momento ¿ahora quién va a hablar? ¿Ese momento vas a hacer todo este análisis? Claro. No, No, porque ya la crisis ya se ya está, tuvo su repercusión en Claro. cuanto se y sigue, decide, se Y sigue piensa, ¿no? creciendo, se sigue expandiendo, ¿no? por eso el plan anticipa, Mm, cosa que cuando ya llega la crisis ya sabemos quién se va a dé hablar, una respuesta ¿no? Ya sabemos rápida. quién va a hablar. Ujú. Ya hemos percibido sobre qué situaciones podemos tener crisis en el diagnóstico. Entonces sabemos qué es lo que va a decir, quién va a decir y cómo lo va a decir y a quién se va a dirigir. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Entonces, por eso el plan de gestión de crisis anticipa todo esto, ¿no? Mm, Tenemos instrumentos de comunicación, elaboramos estrategias, pero el plan no solamente tiene a ver, elabora estrategias, objetivos, genera el comité, también tiene que ver, digamos, con la elección de la persona. Una vez que nosotros hemos plasmado todo este plan, y eso es muy importante, viene la post-crisis, mm, un seguimiento. Vino la crisis. Con el plan que tenemos, hemos abordado la crisis, hemos dado una respuesta. La gente nos ha escuchado y obviamente en su momento está ahí en stand-by para poder ver si creernos o no creernos. exacto. Muchos nos creen, muchos no nos creen. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que seguir haciendo un seguimiento a esto. ¿Qué sigue diciendo la gente de este tema? ¿Estaba conforme con lo que se dijo? ¿No estaba conforme? ¿Hay que hacer otra Y las declaración? repercusiones que ha Las tenido esa repercusiones. Claro. Hay situación. que, hay que fortalecer ese mensaje que hemos dado a la sociedad. Entonces, ese seguimiento post-crisis a veces llega a ser semanas, meses y hasta años, dependiendo la repercusión de la crisis Claro. y depende de la empresa. Si es una empresa seria, la gente nunca va a olvidar lo que ha pasado tal año, Mm, tal situación, ¿no? Entonces, pero mucho depende qué es lo que hace la empresa para seguir creyendo, ¿no? Por ejemplo, les hablaba lo de la empresa que encontraron dentro de la botella un animal. sí, La gente sigue comprando. No es que, no es que digamos, se cerró ahí. Un punto en contra, pero si la empresa maneja bien la circunstancia, la gente va a tener credibilidad porque tal vez la empresa lo va a enfocar como una situación aislada de un cierto lugar mm, que no implica de manera general a la institución. Entonces, hay que saber diferenciar también el tema de crisis. A veces, por ejemplo, cuando es una situación de un trabajador de una empresa y es algo particular, por ejemplo, el chofer de la institución ha sido encontrado, llamemos así, tuvo un choque, un accidente fuerte porque el chofer estaba tal vez con alto grado de ujú, alcoholemia, etcétera. Entonces, no implica 100% a la institución, es más llamemos así, eh, el comportamiento de la persona. Y por eso el comité de crisis tiene que saber analizar eso, ¿no? Y la institución podría decir tranquilamente, estamos obviamente apenados por la situación de nuestro trabajador. Como institución, somos abiertos a toda la investigación de las instancias pertinentes que quieran realizar la investigación y queremos también informar que esto es una situación de manera personal claro. porque la persona cometió un error, no la Ujú, institución. Más claro. bien la institución confió en el chofer, confió en él, le dio un trabajo, etcétera, pero él desvirtuó esa confianza. Mm, Entonces esto se maneja ya de manera personal y no institucional. Pero va a haber medios de comunicación, van a haber personas que van a decir, el chofer de tal empresa, ¿cómo la empresa va a tener choferes borrachos? Un ejemplo, claro. ¿no? Ujú. Pero o sea, hay que saber canalizar. ¿Se dan cuenta cuán importante es este tema de la planificación para la gestión de crisis? El mensaje que vamos a dar y cómo vamos a segmentar lo que vamos a decir, ¿no? Bueno, algo así de manera Sí, resumida en relación al plan de excelente, crisis. importante. Yo sigo reiterando qué necesario es tener ya algo, ¿no es cierto? Claro. Para cuando llega la situación, como tú decías, no, No improvisar. no improvisar, Exactamente, no saber improvisar. enfrentar con algo ya planificado, Así es. pensado, ¿no es cierto? Totalmente. Y hablando de eso, Emerson, ¿es importante el tiempo? O sea, Sí. me refiero a que pasa una situación, ¿no? Vamos a volver al ejemplo que mencionabas de la gaseosa, de lo que fue encontrado. Mm, O sea, era lo mismo, no sé, que la empresa pueda aclarar o pueda responder al día siguiente, el mismo día, después de una semana. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación, ¿no? Porque a veces el tiempo puede jugarte en contra, ¿no? Así es. claro, claro. Sin duda alguna, aunque esto tiene que ver con otra temática, ¿no? En la gestión de crisis, pero podemos abordarlo acá un poco. Mucho tiene que ver la inmediatez, ¿no? Mucho tiene que ver la inmediatez.
Solo que tienes que tener mucho cuidado. Por querer responder al momento, puedes dar una información falsa. ¿Por qué? Porque el comité de crisis tal vez no ha aprobado esa situación y tú por llamada, por WhatsApp, saben amigos, esto está pasando, ¿qué hago? Digo esto, ya dale, dale. Pero puede repercutir. En vez de apagar el polvo, puedes levantar más polvo. Te puede jugar en Te puede contra. jugar en contra. Ajá. Sin embargo, la inmediatez ante cualquier situación de crisis siempre va a ser importante. Mientras más rápido, pero sólida la respuesta, va a apaciguar mucho mejor la crisis que tenemos. Claro. Excelente. Ahora, ¿cuál es la relación entre la ética y la sostenibilidad en la gestión de crisis? Como ya habíamos hablado durante prácticamente el programa, la ética es lo que nos lleva a poder solucionar esta crisis de una manera Ujú. responsable, honesta y con respeto. La sostenibilidad es qué tan importante han sido esas decisiones que hemos tomado en su momento para que sean sostenibles en el tiempo. En otras palabras, la respuesta y la solución que hemos dado a esa crisis ha apaciguado en el tiempo sosteniblemente o no ha apaciguado. La sostenibilidad tiene que ver también con el monitoreo de la post-crisis. Ujú. Es decir, que cuando yo doy una respuesta a una situación, el tiempo se encarga de mantener firme eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo que yo he respondido no tenía, llamémoslo así, fundamento, no ha sido satisfecho ahí para las Sí. personas? Esa sostenibilidad va cayendo. Ujú. Entonces la sostenibilidad es que nosotros tenemos que ser consecuentes, como tú dices bien, con la Sí. ética que hemos cumplido. Y eso va a ser algo muy importante porque lo que has dicho y has hecho, la gente te va a creer. Entonces esa es la sostenibilidad. Es como cuando hablamos, a ver, alguien se anima a hablar, perdón, alguien se anima a crear un canal de YouTube. Ujú. Ya. ¿Cómo empieza? Con- Empieza bien, con una temática, todo. Claro. A la siguiente semana como que le cuesta. A la siguiente semana. Y de aquí a un mes, 2 meses ya no publica videos, porque no ha sido sostenible en el tiempo, ¿no? Es decir, la sostenibilidad tiene mucho que ver con esa información periódica que nosotros damos. No solamente es la crisis. Cada semana, cada mes, emitir una información, crear contenido bueno, contenido de valor. Toda institución hoy día tiene redes sociales, seguir dando, seguir fortaleciendo lo que nosotros hemos dicho en base a esa crisis, ¿no? Entonces, eso siempre va a marcar en la credibilidad, transparencia y obviamente va a seguir generando el fortalecimiento de la reputación institucional. Claro, y para Totalmente, ello, ¿no? como tú decías, es importante el acompañamiento, el monitoreo, Así ¿no? es. Del equipo respectivo en su caso. Bueno, interesantísimo. Nosotros, antes de ir ya con nuestras conclusiones, las recomendaciones, cerrando ya nuestro tema, queremos mostrarte algo especial que tenemos. Siempre aquí en Nuevo Tiempo tenemos materiales que con mucho cariño preparamos y Samuel nos va a compartir qué tenemos para hoy, Sam. Claro que sí, Carola. Bueno, hoy estamos hablando acerca de la crisis, pero yo quiero presentarte la revista Esperanza en su versión Educación Financiera a la Luz de la Biblia, porque yo sé que tal vez estoy hablando para algún amigo o amiga que está pasando por alguna crisis financiera dentro de la familia, de manera personal, están los números rojos, tienes deuda, no sabes cómo hacer. Y sabes, te tengo una buena noticia, porque este material que tengo en mis manos te habla a la luz de la Biblia, qué es lo que tú puedes hacer, cuál es la solución a esos problemas financieros que tal vez estás atravesando. Y lo mejor de todo esto, ¿sabes qué es? Es que es gratuita. Tú debes ingresar al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla, que es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Solicitas este material, disfrutas de una excelente lectura. Lo puedes tener en formato físico, así como lo tengo yo, o lo puedes tener en tu celular en formato en PDF, formato digital. Así que no pierdas más tu tiempo, ingresa al sitio que aparece en tu pantalla y solicita este excelente material. Gracias, Samuel. Es nuestro obsequio con mucho cariño de Nuevo Tiempo para ti, Emerson. ¿Qué podemos dejar en la mente de nuestros amigos para ya cerrar nuestro tema acerca de la importancia de la ética y la transparencia en la gestión de crisis? Bueno, primeramente decirles que, como decíamos en el primer sector, los problemas siempre van a estar ahí. La pregunta es cuándo van a llegar y estamos preparados, cómo lo vamos a solucionar. Este tema de la gestión de crisis y tener una ética y transparencia en su manejo es muy importante, no solamente de manera empresarial. Si yo me dirijo a las personas que tienen empresas, instituciones, trabajan en distintos ámbitos, les recomiendo que por favor empiecen a trabajar en un plan de gestión de crisis, ¿no? Porque eso previene las crisis.
Eso nos da credibilidad, eso nos da confianza ante el público en el cual nos desenvolvemos. Sabemos, hoy en día todo es imagen y Sí. con las redes sociales más aún se ha Mm, magnificado esto sí. inclusive, ¿no? Entonces, esa sería mi primera reflexión, que podamos siempre prevenir ante los problemas, Mm, no estemos ahí salvando a lo que podamos cuando viene una situación, ¿no? Y lo segundo, que esto también puede ser aplicado hasta nuestra propia vida, ¿no? De manera personal. Nosotros tenemos también una reputación personal como profesionales, como presentadores de mm, televisión, ¿no? Como en la carrera que nosotros tenemos. Y cuán importante es que nosotros también como profesionales tengamos un plan de crisis personal, que cuando pasa, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué pasa si tal situación tenemos en el trabajo, fuera? Eso es algo muy importante. ¿Y cómo saber solucionarlo? Entonces, siento que hoy en día, ¿no? Las personas sabemos que estamos visibles ante todos, ante exacto. todos. Las redes sociales nos hacen visibles y las Exactamente. empresas aún más todavía. Entonces, tener un plan de crisis, tomar este tema de manera seria, tener colaboradores va a ser muy importante para que nosotros podamos enfrentar y cómo hacerlo cuando llegue esta situación. Muy bien. Asesorarnos, ¿no es cierto?, con Así es. profesionales. Y yo diría la responsabilidad a nivel individual, comenzar por ahí, ¿no es cierto? Exactamente. Basarnos en los valores sanos. Totalmente, Carola. Qué importante el tema que hemos abordado el día de hoy. Muchas gracias, Emerson, por estar con Para nosotros acá en servirles. Destaques. Hemos aprendido bastante, como todos Muchísimo. los días, Carola, ¿verdad? Así es. Gracias, gracias a nuestro invitado. Siempre un gusto Ustedes. tenerte aquí en el programa. Gracias, Samuel. Y por supuesto, gracias a ti que nos has acompañado hasta el final de nuestro programa. Esperamos que todo lo que hemos hablado, conversado aquí te sea útil. Nuestro abrazo de siempre y hasta nuestro próximo reencuentro.